Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos Hola, hola. y en un ratito arrancamos. Hola, ahí. Hola. Caro, Nat, Hola. somos un montón. ¿Cómo Bueno, andan? las vamos a Hola. para empezar. Habilitamos todos los ¿Qué tal? cámaras. Hola. Hola, Buenas. Hola. buenos días. Hola, Cris, ¿te cortaste el pelo? un montón. Somos Sí, pero antes de la cuarentena. Te veo hace un montón. ¿Cómo están? Hola, Hola, hola. 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 Buenas. Buen día. Ese es el auto de la amiga del conductor. Hola. Hola. ¿Cómo va? Hola, buen día. Buen día a todos y todas. Hola, soy Graciela. Bien, bueno, íbamos viendo algunos en las cámaras. Ahora en un ratito les comentaba que ahora saludarnos entre todos y después vamos a silenciar los micrófonos, así mejor y bien de 70 personas casi que somos. No, yo. Mariana, que Oye. también es docente de este taller, va a silenciar a todos directamente. Por ahora nos vemos un poquito. Me quedo en línea. Bueno, sí, estamos. Para auriculares, porque no te oigo bien. Bueno, todavía siguen arrancando, así que esperamos 2 minutitos más. Ok. Vamos. Somos, 66, por ahora no llegamos a los 70. Yelén, me van a ver como San Justo, pero mi nombre es Daniel Liberto, ¿sabes? No sé, después lo busco, no lo puedo. Hola, seguimos llegando. Bueno, ahora se escucha mejor, se entrecortaba, recién me avisaban. Lo escucho perfecto. ¿Está bien? Ah, bueno, genial. Te escucha bien, Aye, mantenete el micrófono cerca, lo único. Bárbaro. Sí, no hay problema. Ahora sí te escucho mejor. Hola. Ahora sí. Después Bueno. le pedimos a algún kinesiólogo en la sala que te haga algunas sesiones en la muñeca. Tengo la mano apoyada igual, así que encontré una manera de apoyar. Hola. Dice, ¿por qué no sale mi nombre? Hola, Sonia. Hola, Sonia. A ver. Viste que dice de mí nada más. Me encanta, pero... Yo te veo tu nombre. Sí aparece tu nombre, Sonia. ¿Sí aparece? Dice Sonia Kleiman todo junto. Sí. Bueno, por ahí está Emma, Virgi, Agus. Bueno, hay un montón, no voy a nombrar a todos porque 6. Bueno, no sé si les parece que vamos arrancando o seguimos esperando un ratito. Dale, arranquemos, Aye, la gente se va sumando. Me silencio y los leo por el chat a todos. Bueno, vamos a ir arrancando, vamos a silenciar los micrófonos como les decía al principio para que no se escuche. Aye está silenciada. Ah, alguien me silenció. Ahora sí. Hola, ¿ahora sí? Ah, ahora sí. Hasta a mí me habían silenciado, pero me van a tener que escuchar. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este tercer taller de este plan de formación docente para la virtualidad. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del rol docente en la virtualidad, como ven ahí en el inicio de la presentación. Y bueno, les comento que ya para arrancar, que este taller está preparado, bueno, por todo el equipo de formación docente y el Departamento de Educación, pero puntualmente trabajamos con Mariana Sánchez y Gisela Schwartzman para, bueno, pensar algunas cuestiones para compartirles hoy. Así que, bueno, la idea es, bueno, ya pasamos a la siguiente placa, comentarles cómo va a estar organizado el taller. En un principio,
vamos a presentar algunos temas, de los cuales, bueno, ahí están proyectados. Vamos a hablar de por qué es importante pensar acerca del rol docente en la virtualidad, para qué intervendríamos desde el rol docente en los espacios virtuales, y de qué maneras, cómo podemos intervenir los docentes para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Así que bueno, después de presentar algunas cuestiones sobre estos 3 temas, vamos a abrir a preguntas, que no sé si todos estuvieron en los talleres anteriores, pero nos vamos a manejar a través del chat. Así que bueno, Gisela va a estar ahí recolectando esas preguntas, y las vamos a abordar al final de la presentación. Así que bueno, ahora pasamos a la siguiente. Bueno, en un principio nos vamos a preguntar por qué es importante pensar el rol docente en la virtualidad. Bueno, ¿por qué este taller? Y como primera respuesta pensamos de por qué es parte de la enseñanza. No es algo que podemos elegir hacer o no hacer, es inherente a enseñar y a ayudar a los estudiantes a aprender. Porque bueno, ya vimos en los talleres anteriores que cómo ejercer la enseñanza en la virtualidad es más que cómo hacerles llegar información, o cómo hacerles llegar un texto o un PPT. Entonces, bueno, tenemos que reconocer de qué maneras podemos enseñar, además de acercando contenidos o materiales. Como otra posible respuesta, es porque tenemos que repensar cómo, de qué maneras estamos y acompañamos la virtualidad, ¿no? Al cambiarnos el entorno, nos cambian esas estrategias. Entonces ya no los tenemos ahí enfrente, como algunos incluían en las actividades anteriores. Bueno, yo no tengo el lenguaje corporal para saber si me están escuchando, si están ahí. Entonces tenemos que generar propuestas para que aprendan y para estar ahí, acompañar, sostener, saber si ellos están también. Así que, y cómo llevamos adelante esas maneras de estar en los recursos digitales. Así que bueno, eso nos vamos a abocar en este taller. Y como una tercera posible respuesta a esta pregunta, es porque el rol docente, de nuevo, como ya abordamos en el taller anterior, es pensar en las preguntas centrales acerca de qué queremos que los estudiantes aprendan y por qué es importante que aprendan eso, quiénes son esos estudiantes y cómo vamos a enseñar. Así que bueno, vamos a responder, a seguir respondiendo a estas preguntas a partir de cómo podemos intervenir desde el rol docente. Así que bueno, ahora pasamos a la siguiente, para preguntarnos para qué realizaríamos estas intervenciones, ¿no? ¿Cuáles son estas razones y estos momentos en los cuales podemos intervenir como docentes en el entorno virtual? En primer lugar, para comunicar esas actividades que les proponemos que hagan para aprender. Bueno, en el taller 2 ya tuvieron que armar esas consignas, esas actividades, diseñarlas. Entonces, bueno, tenemos que comunicarles cómo tienen que hacerlas, para qué, para aprender qué contenidos. Así que esa es una manera de intervenir desde el rol docente. Y derivado de eso, para organizar la tarea. Seguramente tengamos que explicarles cómo se divide esa actividad, en qué momento, si primero es individual, si después es grupal, si la hacen en el foro, en qué lugar, en qué espacio de la plataforma, con qué recurso. Así que, bueno, muchas veces tenemos que mediar el uso de la tecnología como parte de esa intervención. Tenemos que explicarles quizás cómo usar esas herramientas, así que por eso en el taller 1 veíamos que es importante usar las tecnologías con las cuales nos sintamos cómodos, porque si no, ni siquiera nosotros vamos a poder explicarles a los estudiantes cómo hacerlo, ¿no? Y derivada de esa tarea, bueno, es orientar sobre esta nueva manera de enseñar y aprender en la virtualidad, y decirles cuándo iniciar la tarea, dónde, de qué manera. A veces tenemos que explicarles, por ejemplo, que traten de intervenir en el mismo hilo del foro que iniciamos, para que no haya varios canales abiertos sobre el mismo tema. Para eso tenemos que iniciar nosotros como docentes un hilo en el foro, porque quizás si no lo inician los estudiantes y varios a la vez inician 3 hilos, y se nos pierden los intercambios acerca de una tarea. A veces tenemos que redirigir al soporte técnico si es necesario. Si por ejemplo alguien no puede entrar al campus, o hay un recurso que no está viendo, o un foro en el cual no está pudiendo postear, bueno, si no lo podemos solucionar nosotros, tenemos que decirles que escriban al soporte técnico, o escribir nosotros como docentes, o a un área administrativa
por ejemplo, a la supervisión de grado o de posgrado. Así que esas son algunas cuestiones. Por otro lado, podemos intervenir para abordar los contenidos, que bueno, a veces pensamos que es la tarea central, pero vemos que no es la única, que también hay otras. Para acercarlos a algún enfoque conceptual, para plantear o ordenar cuestiones centrales. A veces les decimos, bueno, lean el texto, vean el PPT. Y los estudiantes sí, lo leen, y lo que está escrito creen que lo entienden, pero a veces no se dan cuenta que a lo mejor hay dos perspectivas planteadas en ese texto, o hay alguna perspectiva teórica previa, que a lo mejor tienen que dar cuenta ustedes como docentes para que los estudiantes puedan avanzar y desmenuzar ese texto lo mejor posible. Bueno, a veces parte de abordar los contenidos es responder dudas. A lo mejor algún estudiante hay algo que no le quedó claro, y nos lo pregunta, nos escribe esa duda, pero a veces no. Entonces tenemos que anticipar esas cuestiones difíciles y generar esas dudas y preguntas. Escribir algo en el foro, a ver si quedó también claro para ellos, y si no, bueno, hacerles la pregunta y decirles a ellos, bueno, cómo lo vieron, cómo lo responderían. Así que a veces orientar la lectura implica generar esas preguntas, y esos hilos de debate. Y otras veces es sistematizar intercambios. Hay varios estudiantes que están respondiendo, que están haciendo consultas, y nosotros los vamos guiando, y bueno, en un momento tenemos que juntar varias intervenciones y presentar las dudas principales, los avances principales en una actividad, como quizás tenemos que pasar a otro contenido, resumir lo que ya se abordó para poder pasar al siguiente y explicar cómo sigue. Por ejemplo, en este caso retomamos algunas cuestiones del taller 2, estas preguntas centrales. Bueno, las tenemos que hacer explícitas, cuáles son esos puentes con el contenido que sigue. Así que bueno, pasando a otro tipo de intervenciones, también bueno, para mediar las comunicaciones, mantenernos activos y presentes. Para eso tenemos que manejar distintos canales y espacios. Tenemos que poder escribir en un foro, poder intervenir en una producción colaborativa, hacer que fluya la comunicación, que los que no están participando lo hagan, generar nuevas preguntas. Por otro lado, también intervenimos para hacer seguimiento formativo de la participación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ver que los estudiantes estén ahí. La plataforma y las distintas herramientas nos permiten saber si están ingresando, si están accediendo a los recursos de aprendizaje, si están entrando a esos espacios de producción, y en caso de que no lo estén haciendo, escribirles. En caso de que no estén participando, escribir a todo el grupo, escribir a un participante en particular. También dar feedback sobre ese desempeño. Podemos ver que la participación está yendo por los lugares que esperábamos, alentarlos a que sigan, hacerles nuevas preguntas, y en caso de que veamos que hay alguna cuestión que están planteando que no está dentro de lo esperado, también hacerles alguna pregunta para, bueno, volverlos a la bibliografía, volverlos al caso o a la consigna. A lo mejor, bueno, fíjense que les pedimos que hagan tal cosa, guíense, como en algunos casos recibieron alguna devolución nuestra, miren los criterios que facilitamos en la guía, ahí pueden tener mayores elementos para construir la consigna de mejor manera. Bueno, a veces es estar atendiendo a cómo va la producción y poder dar un feedback oportuno antes de que terminen esa tarea y venzan los plazos. En síntesis es bueno que puedan aprovechar la experiencia virtual y que esa intervención les sirva para aprender y para intercambiar en el grupo, y para muchas veces llevar adelante los procesos individuales. ¿No? Que esa experiencia no sea simplemente entrar a la plataforma y leer algún artículo solos, sino que sepan que hay alguien presente y disponible para ellos. Así que bueno, ahora vimos algunos ¿para qué? Ahora vamos a ver, bueno, cómo hacemos esas intervenciones docentes, que es, bueno, la gran pregunta. Uno decimos, bueno, ¿cómo hago para saber que están ahí, para que participen? La gran pregunta, ¿cómo hago? Nadie escribe, ¿qué hago? Así que vamos a ver algunas cuestiones. Para eso, en general,
el diseño de las actividades que hagamos van a marcar dónde, cómo y cuándo intervenir. Ya estuvieron construyendo ustedes algunas actividades en el taller anterior, y bueno, eso les va a manejar un poco ese ritmo, ¿no? Si la actividad, por ejemplo, es semanal, bueno, ya van a tener un primer insumo. Si la actividad es que suban en la galería, como en el taller 1, en la galería de contenidos a virtualizar una determinada producción, bueno, ahí ya van a tener el lugar. Y esa herramienta me dice, bueno, tengo que hacer un comentario como docente, porque así lo diseñé. Entonces ahí, con el tipo de actividad que planificamos, ya tenemos algunos datos de dónde intervenir y cuándo. Pero bueno, en algunos casos, como docentes tenemos que planificar los momentos y espacios. Como por ejemplo, si vamos a intervenir, es en la anterior todavía, los momentos, por ejemplo, si vamos a abrir una nueva actividad o contenido, es un tipo de intervención. Si vamos a intervenir en el medio del proceso de una actividad, si están haciendo una producción en un documento grupal, bueno, voy a entrar al primer día, o les voy a dar un poquito de tiempo para que entren todos, lean la consigna, lean los textos que propuse y empiecen a escribir en ese nuevo documento. Bueno, algún tiempito les voy a tener que dar seguramente. Y otro tipo de intervenciones para cerrar una etapa o una actividad, como ya van a ver el video de cierre del taller 1, elegimos hacer justamente un cierre a través de un video. Erika les va a compartir eso, con algunos aspectos centrales que se trabajaron en las intervenciones, en las producciones del taller 1. Y bueno, para dar orientaciones generales, a veces hay que acceder a algún material nuevo, les brindamos, vemos algunas dudas, entonces les facilitamos un nuevo material, y eso es una comunicación a todo el grupo. O a veces hay dudas generales, bueno, ¿dónde subo la producción? ¿Cómo hago? Bueno, hay que dar orientaciones acerca del uso de las tecnologías, que son para todos. Entonces tenemos esos 3 momentos. También muchas veces, bueno, tenemos que comunicar eso, ¿no? La actividad tiene estos plazos, tiene estas etapas. Como docente tenemos que decidir los espacios. A veces hay comunicaciones que son individuales, por ende privadas, y hay comunicaciones que son públicas a todos. Tenemos que poder evaluar cuál es el medio. Y por último, con esto de los tiempos, que no podemos estar las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Que a veces es razonable tomarse un par de días para responder, o elegir no hacerlo el fin de semana, eso también marca un ritmo de trabajo. Pero bueno, esto depende de las tareas que les asignamos. A veces hay una duda puntual, y si no la resolvemos el estudiante no puede avanzar, así que tenemos que responder. Así que bueno, ya vimos que los espacios tienen que ver con dónde les propusimos hacer la actividad, pero eso también es una decisión docente. Bueno, queremos que vean la producción del resto de los compañeros, preferimos que sea una etapa individual, entonces el espacio de producción va a ser individual y la comunicación va a ser a posteriori, en una segunda etapa. Bueno, eso es una decisión dependiendo de los objetivos que queremos que aprendan, ¿no? Así que bueno, a partir de eso ya algunas pautas tenemos. Ahora pasamos a la siguiente, que también vamos a elegir la manera. La única manera de intervenir no es postear en el foro, hay varias formas. Una es planteando las consignas de actividad. La consigna, ese documento que les hacemos llegar, o ese video que les hacemos llegar con una consigna de actividad, es una forma de intervención docente. Armar una guía de lectura con preguntas acerca de un texto es una manera de intervención docente. Y también, por supuesto, preguntar algunas cuestiones en el foro. Pero, por otro lado, no esperemos tampoco que nuestro rol sea responder cuando aparezcan dudas ante un material de lectura o un video. Las tenemos que fomentar. Tenemos que generar esas preguntas muchas veces, porque ahí es donde después decimos, ay, no participan. Quizás, bueno, nos falta esa consigna de actividad que los haga pensar, o esa pregunta en el foro que los haga ir al texto de nuevo, a ver si les quedó claro eso que estamos planteando, o si pueden responder esa pregunta que les hicimos. Por otro lado, también intervenimos a través del seguimiento, viendo si los estudiantes están ahí,
A veces tenemos que decidir flexibilizar plazos de entrega, pero eso lo podemos hacer si nos comunicamos con ese estudiante que no entregó la actividad o que no entró al documento a producir o que no participó en el foro, antes de que venzan esos plazos, y bueno, podemos proponerle entregar un poquito más adelante, darle un poco más de tiempo. Si esperamos hasta el final y ya pasamos a la siguiente actividad, no vamos a poder intervenir a tiempo, ¿no? Así que bueno, eso a veces implica traer a alguien que no esté ingresando o participando, ya sea en una actividad individual o grupal, que no está entrando al grupo a producir. Darle tiempo a que participe, no al día siguiente de abrir la actividad, esperar a que todos vayan ingresando, y si hay alguien que no está, le escribimos por correo o por la mensajería del campus. Y una tercera manera de intervenir muy importante es brindando feedback y devoluciones constructivas. Esto es, ofrecer preguntas, no siempre empezar por lo que no hicieron o por ponerle la nota simplemente, sino, bueno, valorar avances. Es decir, bueno, la consigna, en el caso de la actividad anterior, les habrá llegado la consigna es clara, incluye los plazos, incluye la tarea del estudiante, te propongo clarificar el modo de entrega de esa tarea, dónde lo van a subir, dónde lo van a mostrar a los compañeros, va a haber una etapa posterior de intercambio entre ellos. Bueno, preguntas que ayuden a completar esa actividad que les propusimos, que los ayude a identificar lo que están haciendo bien, pero también ofrecer sugerencias. Bueno, te propongo que vuelvas a nuestra presentación del taller 2, leas los criterios guías para la elaboración de consignas, y atiendas a tales puntos. Bueno, esas son orientaciones para mejorar la tarea. También en la virtualidad, eso es posible a través de las distintas herramientas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero siempre, bueno, permitiendo la reflexión de los estudiantes sobre su propio proceso, darles tiempo a que puedan mejorar. Y bueno, como otra posible respuesta de cómo realizamos estas intervenciones es, bueno, determinar a quién nos vamos a dirigir. En función de a quién estemos el seguimiento, a quién querramos decirle algo, o cómo está diseñada la actividad. Si la actividad es individual, seguramente esa devolución en un primer momento sea individual a cada estudiante. Pero quizás también queremos decirle algo a todo el grupo, porque encontramos cuestiones que son comunes, entonces ahí escribimos un mensaje en el foro, resumiendo, sintetizando lo que encontramos, o si estamos acompañando a la producción y vemos que hay cuestiones que no están quedando claras de la consigna, por ejemplo, la clarificamos a todo el grupo. En algunos casos, si están trabajando en grupo, bueno, tenemos que comunicar con cada equipo a la vez. Y quizás hay cosas también comunes que aparecen y las hacemos llegar a todos. Pero bueno, a veces también tener especial cuidado, decíamos, a indicar a alguien que no está produciendo o participando, y lo hacemos en un espacio en que lo ve todo el grupo, ¿no? Porque a veces, bueno, estamos exponiendo a esta persona y impidiendo que siga fluyendo la comunicación o la participación. Pero también, por ejemplo, si alguien hace una pregunta puntual en un foro, decimos, bueno, no, esto amerita que yo me comunique con este estudiante y lo ayude en privado porque es bastante densa su consulta, o no sé si la densitud en cuanto a que tengo que escribirle un montón para poder ayudarlo, o mejor le mando un audio, porque si no voy a escribir un choclo en el foro, y quizás el resto, todo esto no lo necesita. Entonces elegimos responderle en privado, pero en el foro queda esa sensación de que nadie respondió, y de que por ende no está la presencia y disponibilidad del docente. Entonces el resto de los estudiantes va a decir, uy, no, mejor ni escribo porque no sé, al docente no le llegan, no las ve, quizás no le llegan los correos, o no tiene tiempo. Bueno, entonces, aunque la consulta sea individual, a veces algo responder en esos espacios, y sí, podemos continuar la comunicación por privado. Pero bueno, ir evaluando en función de qué tipo de consulta están haciendo, y a la vez mantener la presencia. Si están, obviamente, estamos trabajando de manera individual, alguna intervención para todos en el foro, en el medio de la actividad, ayuda
al resto que quizás no hizo consultas, a saber que el docente está ahí disponible, ¿no? Y bueno, por último, pasando a la siguiente diapo, algunas cuestiones más de estilo quizás, algunas recomendaciones más generales, hacer que nuestras intervenciones realmente ayuden a acercarnos a los estudiantes de alguna manera, ¿no? Primero, una de las cuestiones es un equilibrio en las intervenciones. A veces no es que por escribir mucho y por todos lados es mejor, sino que bueno, a veces quizás estamos sobreabundando de intervenciones, entonces bueno, si ya hicimos alguna intervención en el foro, esperamos a que todos entren y nos escribimos a la vez a todos los grupos o a cada estudiante que no entró, porque bueno, después vamos a terminar aturdiéndolos, o lo que puede pasar es que los estudiantes digan, uy, no me acuerdo dónde me dijo tal cuestión, si me la escribió en el foro, si me la escribió en el documento compartido, si la mandó por mail, ya no la encuentro, no me acuerdo tal recomendación, entonces elegir a dónde vamos a hacer esa intervención, y si ya hicimos una, bueno, esperar, dar tiempo para la que sigue, ¿no? Y bueno, a la vez, crear un clima de flexibilidad para que los estudiantes puedan tomar la palabra. Por ejemplo, elegir cuándo y de qué manera nos vamos a meter en una producción grupal de manera de no interrumpir o desalentar el intercambio, como les decía antes. Y al día siguiente de presentar la consigna decimos, uy, ¿qué pasa? Que nadie está participando. Recuerden que el plazo es tal, que si no lo entregan, no aprueban. Bueno, si al día siguiente ya no les vamos a dar tiempo a comunicarse aunque sea entre ellos y decir, bueno, entremos al documento, ¿no? Y bueno, por otro lado también a veces es, si hay una pregunta, bueno, devolverla al grupo, preguntar qué hubieran hecho ustedes, qué le dirían al compañero, como para saber que también pueden ayudarse entre ellos, ¿no? Como generar ese espacio en que el docente está y es necesario, pero también ayuda a que puedan construir el vínculo entre los estudiantes. En la virtualidad también, ya que no se tienen al lado uno del otro para hablarse, ¿no? Y bueno, por otro lado, eso también ayuda, como ya se dijo en otras instancias, mencionarlos por los nombres, hablando al grupo en algunas ocasiones, no comunicándose individualmente con cada estudiante, hacer de cuenta que estamos en un espacio común, que lo vamos construyendo y generando identidad. Eso ayuda a conformar el grupo y a que sea un acercamiento genuino de ayuda, de que queremos que avancen y que la actividad que nos entreguen responde a esos objetivos, no penalizarlos y que nos podamos evaluar y decirles, no, mal, erróneo. Que nos interese que lleguen a un buen proceso. Así que con esto, bueno, tenemos algunas preguntas, algunas maneras en que podemos intervenir, que bueno, como verán, son muchas más que decirles ya está subido el PPT, ¿no? O el texto. Hay mucha tela para cortar. Y por último, aclarar que estas intervenciones tenemos herramientas a disposición que nos ayudan a gestionarlas, ¿no? Como por ejemplo, en el campus podemos ver quiénes entraron, cuándo fue la última vez que entraron, quiénes accedieron a los recursos digitales. Desde ahí mismo podemos escribirles para convocarlos a la tarea, desde la plataforma. También podemos hacerlo por correo electrónico, por supuesto, porque lo tenemos disponible en la sección de participantes, el mail del estudiante. Por otro lado, hay recursos distintos en la plataforma, como el recurso tarea, que no sé si alguno lo utilizó, permite la entrega de una producción individual de los estudiantes. Entonces ahí podemos ver ese archivo que nos envió, dependiendo de lo que le pedimos que nos entregue, puede ser un documento de texto, un PowerPoint, y desde ahí mismo o podemos enviarle ese archivo con comentarios, escribirle un breve texto, mandarle un audio, permitirle la reentrega. La configuración de la plataforma nos permite varias opciones. Una fecha, volver a modificarla, que el estudiante haga una entrega, que pueda subir más de un archivo, por si queremos que lo vuelva a entregar, a revisar.
y que por ahí tiene algo que reformular, podemos permitir esa opción. Por otro lado, ya el viejo y conocido foro, donde podemos generar un hilo, un foro específico por actividad, un foro por materia con varios hilos según actividades, eso lo podemos elegir nosotros. Y el foro nos permite distinto tipo de adjuntos, nos permite incluir imágenes, varias posibilidades de comunicarnos con los estudiantes. Y, por ejemplo, en el Google Drive ya vimos que hay también varias maneras. Podemos hacer comentarios, hacer sugerencias de edición, desde ahí mismo mandar un mensaje a todo el grupo, y a la vez mediante diferentes formatos, ¿no? Tenemos el texto, que es el texto escrito, con el que la mayoría nos manejamos, pero, por ejemplo, también podemos hacer el cierre de una actividad a través de un video, que es lo que van a ver ustedes como cierre del taller 1, ¿no? No siempre el texto es la única manera. Podemos explorar otros formatos, como el audio, una presentación, y otros que a ustedes se les ocurran, para acercarnos a los estudiantes, si quizás queremos decirles algo que es más sencillo hablando que escribiendo, ¿no? Así que bueno, estas son algunos acercamientos a esto del seguimiento, de la tutoría, del rol docente en entornos virtuales, y como última recomendación, para sintetizar todo esto, y para recapitular, en primer lugar darles una sugerencia más concreta de trabajo, que para llevar adelante el seguimiento y el rol docente muchas veces sirve una planilla con los nombres y apellidos de los estudiantes, los correos electrónicos, y todas aquellas cuestiones que vamos recogiendo de ese seguimiento, ¿no? Si entran al espacio, qué feedback les dimos, cómo estuvo la tarea, si intervinieron, si no intervinieron, cuánto. Eso ayuda desde lo más operativo, ¿no? Para que a la vez nos ayude a conocerlos y construir ese vínculo. Tenemos en una planilla un poco el historial de cada estudiante y del grupo en su conjunto. Y bueno, para cerrar, vimos para qué, en principio, ¿por qué? Porque es importante hacer seguimiento, y vimos esto de que es para acompañar al estudiante a aprender, ¿no? Como para que nuestro rol implique algo más que subir un archivo al campus. Nuestro objetivo final es que los estudiantes aprendan. Por último, a continuación también respondimos para qué intervenir, y vimos que las actividades nos marcan ese ritmo, ¿no? Cuándo, cómo y dónde intervenir. Las maneras de intervenir, vimos que son el seguimiento de los estudiantes, si están o no están, acercarlos a la actividad, a través de las consignas de actividad, es una manera de intervención, y a través del feedback, de la devolución que les damos sobre lo que están haciendo. Y bueno, por otro lado también vimos que el rol docente es básicamente estar presente, ayudar a construir al grupo, acercarnos de una manera en que los ayude y sea genuino y les sirva para aprender y para avanzar y para conectarse entre ellos. Y bueno, y por último, vimos que hay múltiples herramientas digitales, cada una nos permite acercarnos a los estudiantes y ayudarlos a aprender de diferentes maneras, individual, grupal, de manera textual, con otros formatos. Así que bueno, a partir de ahora estamos ya atentos a las preguntas. Bueno, creo que fue bastantes cuestiones que planteamos, pero que de alguna manera sintetizan un poco lo trabajado en los talleres anteriores, ¿no? Así que bueno. Bueno, Aye, ya llegaron un montón de preguntas mientras hablabas, así que no vamos a tener que esperar mucho. Si les parece bien, después de la presentación de Aye, que fue súper clara y que en algún sentido ya tomó varias de las preguntas, pero a lo mejor necesitamos ahondar un poco más en algunos detalles, te comparto algunas preguntas iniciales, ¿sí? Luis preguntaba acerca del desafío de cómo dar feedback o corregir una actividad en alumnos con los que todavía no hay un vínculo armado. Por ejemplo, estudiantes de primer año. Entonces, bien, ¿cómo se cuidan un poco más las palabras si el feedback es escrito? Si hay algún tip para correcciones o feedback virtuales. Bien. Y
por otro lado, Heidi pregunta algo que vos ya planteaste, pero podemos retomar, sobre si hacer las intervenciones por privado a cada estudiante o si hacerla pública para todos, si las preguntas hay que hacerla a uno o a todos. Vamos con esas primero y después avanzamos con algunas más. Dale, bueno, arrancamos con la pregunta de Luis, que cómo dar feedback a estudiantes de primer año, o bueno, que no conocemos, pueden ser quizás de un curso, vamos a ampliar un poco. Yo lo que creo es que hay que planificar las intervenciones justamente por eso, porque si nosotros largamos una actividad que a lo mejor es desafiante, y que moviliza algunos aspectos conceptuales, y todavía no construimos ese vínculo, ese feedback es una manera posible de construir el vínculo, pero mientras tanto podemos acompañar el desarrollo de esa actividad, porque seguramente no la pedimos de un día para el otro, mínimo una semana de plazo es lo que se maneja para las actividades virtuales en general, puede ser incluso hasta más, pero bueno, mientras tanto tenemos otras herramientas, ¿no? Tenemos el foro, tenemos la posibilidad de hacer algún encuentro sincrónico en el medio, por si están apareciendo dudas puntuales en el desarrollo de la actividad, y quizás nos ayuda a verle las caras a los estudiantes, preguntarles si son de primer año, de qué escuela vienen, si es la primera materia que están cursando, bueno, cómo se llaman, que nos cuenten algo más de ellos, hacer alguna primera actividad en ese momento sincrónico como para romper el hielo y que, bueno, se sientan parte del grupo, ¿no? Quizás construir el vínculo con algunos otros espacios de intervención se me ocurren en un primer momento, para que ya el estudiante ya nos conozca, ya haya hablado en cierta manera con nosotros y con sus compañeros en el foro o en un encuentro sincrónico, y bueno, ahí ya nos va a ser un poco más fácil si tenemos que acercarle algo que vuelva a mirar. Y durante ese feedback, si es escrito, bueno, empezar por valorar lo que el estudiante hizo bien, hacerle un resumen de lo que nosotros como docentes vimos en esa actividad que nos entregó, y proponerle algo para mejorar, dando alguna alternativa de mejora, decirle, bueno, anda a leer este texto, fíjate en esta parte de la consigna. De esa manera creo que no habría posibilidad de que de error, no sé, margen de error, digamos, de una buena comunicación con los estudiantes. No sé si seguramente haya otras posibilidades de respuesta, ¿no? Y con lo de la pregunta de Heidi, cómo manejar los intercambios, yo creo que depende del objetivo de la intervención, ¿no? Si la intervención es para decirle a un estudiante que no está ingresando a la plataforma, que vemos que no está entrando al espacio grupal de producción, seguramente sea por privado, ¿no? No creo que el foro sea un espacio para decir, bueno, veo que fulanito, menganito y sultanito no están entrando. Ahí iría a un espacio privado. Si la actividad es individual, también lo haría por privado si alguien me hace una consulta, pero retomaría en el foro consultas generales, por supuesto sin dar nombres, sin decir tales tuvieron dudas o no pudieron resolverlo y me escribieron, desde ya no individualizando las consultas, pero quizás lo que nos llega individual también es una duda de otros, ¿no? Entonces sí, depende del tipo de intervención, ¿no? Del objetivo de la intervención, creo un poco. Del tipo de actividad que propusimos también. Si es grupal, nos comunicamos con todo el grupo. Un poco, creo que esas son algunas posibilidades. No sé si ahí aparecieron más. Sí, hay varias preguntas. Voy a aprovechar yo, hay alguien que es usuario HI, no sé el nombre, pero pregunta cómo organizar los encuentros sincrónicos. Aprovechamos a contarles que ayer salió una publicación, está en el sitio, en la página web del instituto, pero también en el propio entorno del plan de formación, en la columna derecha, tienen 3 repositorios, y uno de ellos, que es Ideas y Estrategias, incluye esta publicación. Ahí van a encontrar algunas ideas de organización de los encuentros sincrónicos. También hay algunas preguntas más técnicas sobre el uso del Zoom. Los derivamos tanto a los que tuvieron problemas con el audio en la sesión de hoy, como a los que tienen dudas
al foro sobre el webinar de Zoom, que ahí Matías los va a ir orientando con estas cuestiones más técnicas de cómo coanfitrionar, cómo cuidar el audio y otras dudas que fueron surgiendo. Lo mismo por las preguntas técnicas sobre, por ejemplo, cómo asignar estudiantes a grupos. Cuentan en este momento con el acompañamiento súper especializado de Matías en ese foro, que está ahí para dar respuestas técnicas, porque si ahora yo nos ponemos a explicar en voz alta cómo hacer para asignar grupos, se van a perder y es más fácil si queda escrito en el foro, así que los invito y las invito a derivar esas preguntas a ese espacio. Así que Aye, te acerco un par de preguntas más, ¿sí? Que estaban dando vueltas. Hay algunas sobre los trabajos grupales, por lo menos las primeras que encontré son de Emma y de Verónica, que es cómo dividirlos en grupos en el campus. No sé si era Verónica sobre la cuestión técnica, te invito a que le preguntes a Mati en el foro sobre el webinar, pero si es sobre cómo pensar el trabajo en grupos, ahora Aye puede darte algunas pistas. Y Emma nos pregunta, Aye, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de la participación de todos los integrantes del grupo? ¿Sí? Creo que ahí hay una preocupación por hacer visible, algo también en el taller 4 sobre evaluación seguramente vamos a retomar, Emma, pero antes de darle la palabra a Aye, yo diría, bueno, preguntémonos para qué queremos saber exactamente qué hizo cada uno. Pero bueno, Aye, adelante con estas preguntas. Bueno, en principio, creo que son preguntas propias de la virtualidad, pero también de la enseñanza en general, ¿no? Porque justamente en algún intercambio que teníamos en el equipo de formación docente, decíamos que, bueno, a veces se piden a la virtualidad cuestiones que en realidad no se le piden a veces a la presencialidad, ¿no? Entonces a veces saber si todos participaron, bueno, en una entrega no presencial no siempre sabemos. Lo que tiene la virtualidad es que las herramientas a veces nos permiten saberlo, como por ejemplo, en el caso de si utilizamos el Google Drive, ya vieron seguramente en el webinar de uso de Google Drive, y si no los invitamos a verlo, que podemos seguir el historial de las participaciones. Entonces ahí podemos ver si todos los miembros del grupo entraron, si todos a lo mejor entraron, pero no produjeron, no escribieron en el documento. Podemos ver qué tipo de producción y de participación hizo cada uno. Entonces, la plataforma, lo que sucede es que a veces le pedimos más porque nos permite más cuestiones. Cuando es presencial no podemos ir a la casa de los miembros del grupo y saber si todos hablaron o alguno se quedó callado, o no podemos entrar a sus correos a ver si todos mandaron algo por mail o por WhatsApp. En la plataforma, en algunos casos, podemos verlo. Entonces, desde ahí es que hacemos seguimiento y tal cual, si nos interesa que todos tengan los mismos roles y todos escriban y todos produzcan, a veces hay roles que no los podemos ver y es alguno que estuvo más motivando, diciendo, bueno, entremos al documento, veamos tal cuestión, y a lo mejor se comunicó por otra vía y no lo vimos, pero estuvo participando. Entonces, bueno, tenemos que pensar si hay cuestiones individuales que queremos que logren, además de los objetivos de producción del grupo. Y pensar en estas otras preguntas de Emma y de Verónica en principio, de bueno, cómo diseñamos estas tareas virtuales, de trabajos grupales, es ver si el objetivo es, si la actividad que proponemos verdaderamente requiere de construirse en grupo, ¿no? Y ahí pensar entre cuántos es posible ese intercambio. No sé bien si la pregunta apuntaba a eso, como decía Gise, a algo más técnico, o algo más de, bueno, cuándo elegimos hacer actividades grupales. Ahí es cuando haya un desafío que resolver, ¿no? Cuando haya a lo mejor preguntas que encontremos en un texto una abajo de la otra, porque ahí lo que va a pasar es que, sí, todos participen, a lo mejor cada uno agarró una pregunta, fue, la copió y la pegó y la puso en el documento de grupo y listo, todos participaron, pero ahí realmente no sé qué construcción grupal podemos dar cuenta. Es más compleja quizás que lo que parece esta pregunta, pero me parece que interpela la enseñanza en general, ¿no? ¿Para qué construimos actividades grupales? ¿Qué desafío que sea grupal, que no esté en el texto la respuesta, ¿no? Me parece que, no sé si responde un poco. Gracias, Aye. Tenemos un conjunto más de preguntas y le hago un pedido a Eri
Erika, si me estás escuchando, a ver si podemos compartir el entorno del plan de formación, porque hay preguntas sobre dónde localizar algunas cosas. Entonces, si a lo mejor en vez de la diapo podemos compartir eso y volvemos a mostrar, mientras vos ves, si podés, Erika, que sos la que está compartiendo la pantalla, allí hay un montón de preguntas, e incluso hay respuestas que están dando los colegas que participan, que apuntan no tanto a la intervención del rol docente con los estudiantes, sino a cómo gestionar el tiempo entre materias, ¿sí? No las leo textuales porque son varias, dicen, bueno, ¿cómo hacer si son muchos docentes? Traía la pregunta Cristina, porque en las maestrías y doctorados, que a veces se cursan varias materias simultáneas, si todos largan actividades virtuales a la vez, o ahí comentaba More, ¿qué hacemos cuando yo le estoy dando tarea? ¿Cómo evaluar si la carga es mucha y no sé qué están haciendo en las otras materias? Y hay varias consultas, aunque no es específico de este webinar, vemos si les podemos tirar algunas puntas. Sí, yo creo que ahí principalmente es, como docente de una materia, a veces, bueno, tenemos que conocer un poco el plan, el cronograma general de esa materia y saber qué otras están dándose en conjunto, porque sí, nosotros tampoco podemos establecer articulaciones quizás entre posibles contenidos que haya, pero tenemos que conocer un poco la distribución de materias en ese cuatrimestre, en ese semestre, depende de cómo esté organizado, si es una materia de grado, una maestría, eso es inherente, quizás es algo inherente al rol docente, además de este tipo de intervenciones que señalábamos ahora, es estar un poco más atento al panorama general de esa formación en la que estamos siendo docentes, no quedarnos en el mundillo de nuestra materia y de nuestro seminario, de nuestro módulo. Eso también es inherente, y quizás ahí estar en contacto con los directores sirve. Eso ahora, por ejemplo, estuve acompañando principalmente una carrera de grado, los directores, la directora y el coordinador querían saber, bueno, que les preguntaban a cada docente, además de que cada docente lo suba al campus y se maneje con total autonomía, les pedía, bueno, qué están subiendo, que les cuenten, que los mantengan al tanto, además de que el director tiene acceso al espacio, pero para poder gestionar un poco eso y decirle, miren que están teniendo que entregar otra actividad. A veces estar en contacto con el director de carrera es una manera, y saber que otras materias hay en ese cuatrimestre también. Pero bueno, a veces es difícil hacer todo esto junto, ¿no? A la vez hay mucha también exigencia para el rol docente, pero bueno, creo que es una posible respuesta. La carga, calcular la carga de tiempo, ya decíamos, en la virtualidad, en este momento, cuando estamos en este contexto particular, bueno, saber que están todos en la casa, que no todos van a poder usar la computadora a la vez, tener eso en cuenta, que ya lo habíamos hablado, para seleccionar los contenidos y las actividades a virtualizar, pero bueno, también trabajar en equipo ayuda, ¿no? Compartiéndole a otro, ¿cuánto crees que te lleva a hacer esta actividad? ¿Cuánto te lleva a leer este texto y leer esta consigna? Compartir con el equipo docente o con un equipo de colaboradores ayuda, ¿no? No sé si hay alguna otra posible. Bueno, ahí ella estuvo tirando, creo que algunas puntas. Yo agregaría, no tener miedo a preguntarle a los estudiantes. Digo, y confiar en que, aunque ellos están llevando adelante su rol, que es ser estudiantes, también ellos están muy interesados en este momento en aprovechar las cursadas. De hecho, lo demandan a las autoridades del instituto. Entonces, podemos escucharlo, podemos preguntarles, podemos consultar cómo vienen organizándose. Nuestra función es ser docentes, así que así como los escucharíamos si estamos en el aula, quienes lo hacemos, quienes habilitamos la posibilidad de que esto aparezca, podemos plantearnos una comunicación abierta también. Y desde ya la gestión, realmente quienes coordinan ciclos o están liderando carreras son las personas con quienes hay que vincularse y establecer acuerdos. Digamos, a veces
los docentes universitarios, no solo el IUY, estamos tan acostumbrados a que entro a mi aula, me ocupo de lo mío y me voy, que nos olvidamos que lo nuestro es parte de un rompecabezas más grande. Así que quizás sea una oportunidad que nos esté dejando esta situación para llevarnos lo opuesto como aprendizaje. Porque a veces en la presencialidad también hay materias que piden mucho y le dan mucha tarea y muchas lecturas a los estudiantes entre clases que están cursando varias materias a la vez. Ahí igual se fueron dando algunos consejos y lo podemos seguir charlando cualquier cosa en el foro. Ahí Eri logró compartirnos el entorno virtual del curso y preguntaban por dos cosas. Por un lado, por ejemplo, lo de Zoom, ahí ya en el chat también encuentran la respuesta de Carolina y de Julia, pero arriba de todo a la derecha, Eri, volví a subir, donde están banco de aplicaciones, ideas y estrategias, ven que hay una columna ahí donde Eri está marcando con el cursor. Esos son 3 bancos de recursos. Si le hacen clic a cada uno, no hagas ahora Eri porque nos vamos a ir del entorno, bueno, fuimos igual, van a ver que encuentran distintas producciones propias del instituto y externas. En uno de ellos estamos poniendo a disposición esta producción del instituto que Carolina y Julia comentaban. Entonces, por un lado esos 3 bancos, ¿sí? O repositorios, recursos, van a estar disponibles y los vamos a seguir alimentando a lo largo de los días. Y finalmente, si bajamos un poco más, van a ver que los 3 webinars que tuvimos hasta ahora están ahí grabados, están disponibles, pueden acceder a verlos, cada uno de ellos. Si sumamos otro va a estar en este mismo espacio, y debajo de esos 3 webinars hay un foro de consultas sobre los webinars que Matías Lafuente está tutoreando y está ahí disponible para ayudarlos a ver y solucionar cuestiones sobre el uso de cada uno de estos entornos. Por ahora abordamos sobre el uso del campus en general, sobre el Zoom y sobre el conjunto de aplicaciones de Google Drive. Y si van para abajo van a encontrar cada uno de los talleres, ahí ven cosas que todavía ustedes no van a ver porque el rol de Eri es distinto, pero a lo mejor si bajamos al taller 2, Eri, van a ver que tiene la fecha de cierre, que es hasta qué día pueden participar, tienen la presentación grabada, como van a tener en contacto esta que tuvimos con Aye, tienen el PPT para que lo puedan consultar cuando producen las actividades, que es el mismo que usamos de base para la sesión de inicio, y después un foro de cada taller, las consignas de trabajo y el lugar donde estamos produciendo cada una de las tareas que les invitamos a hacer en el taller. Vamos a cerrar, Aye, ¿te parece? Y si quedaron algunas preguntas las retomamos en el foro y los esperamos en la consigna de actividad. Te invito, Aye, yo me callo, a que puedas hacer. No, simplemente es, bueno, agradecerles, somos un montón, somos casi 90 participantes, y bueno, invitarlos a que sigan trabajando en la tercera consigna, en la consigna de este taller, que va a estar subida en un ratito, seguramente va a tardar a la tarde, y junto, como decía Gise, con la presentación y el video de hoy, y los esperamos en el foro. Les agradecemos mucho, y bueno, los esperamos en el próximo taller, que es acerca de evaluación, que también es un motivo de muchas preguntas hasta ahora, y esperamos, bueno, poder trabajarlas ahí. Así que bueno, seguimos en el foro, en el espacio del plan de formación. Gracias por estar. Y bueno, ahora seguramente vamos a habilitar los micrófonos antes de todo habilitado, así nos despedimos, y cuando se vayan yendo pueden hacer clic en Leave Meeting o dejar el encuentro para... Gracias. Gracias. Chao, gracias. 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 Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao. Gracias por estar. Espérame que salgo de acá y... Gracias. Chao, gracias. Se van yendo, vamos quedando.
Chao. Bueno, invitamos a los que todavía nos están acompañando. Abajo, en la esquina derecha, dice Listen Meeting, para poder cerrarlo y dar por cerrado y parar la grabación del encuentro para ponerlo a disposición. Vamos quedando menos. 30. Vamos nosotras también, ¿no? Silenciar el micrófono que te hace ruido. Podemos ir saliendo nosotros, los dejamos, vamos a cerrar el salón y nos vemos el jueves. Chao.